continúo. A ver. Sí, en cualquier momento que ustedes dejen de escucharme, por favor me avisan, porque yo no estoy viendo eso. Bien. Entonces, recapitulo acá en esta parte. Nosotros vamos a trabajar con espacio de dimensión finita, así que nos interesa este teorema. Si la dimensión de B es n, un número natural, entonces, me dice es una propiedad esta del núcleo. El núcleo dijimos recién que es un subespacio. Si es un subespacio, es él mismo un espacio. Simplemente el hecho de ser subespacio quiere decir que está metido dentro de otro espacio. ¿Dentro de dónde? Dentro del espacio B está metido. Pero él es si es subespacio de B, él mismo es un espacio. Entonces tiene dimensión. Lo que estoy escribiendo acá es esto. Dimensión del núcleo. La dimensión del núcleo de una transformación no puede tomar cualquier valor. Fíjense que siempre es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. No puede ser negativo. O puede ser 1, puede ser 0, 1 en adelante, pero no puede ser más grande que la dimensión del espacio donde él está. Donde el núcleo está. El núcleo está en un espacio acá de dimensión n. Entonces ese núcleo puede tener distintos tamaños dimensionales. Puede tener tamaño 0 dimensional, tamaño 1, tamaño 2, hasta tamaño n dimensional. Pero no puede ser tamaño n más 1. ¿Eso qué quiere decir? Supónganse que tenemos una transformación definida de R3 en algún espacio. Pero supongamos que esta es R3, que B es R3. Entonces, la dimensión de B, que es la dimensión de R3, sería 3. ¿Qué me estaría diciendo en ese caso? Cualquiera sea la transformación que yo tenga, ¿sí? Si el espacio de partida tiene dimensión 3, un ejemplo sería R3, su dimensión, la dimensión de ese núcleo, va a ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 3. Es decir, puede tener como dimensión 0. Profe, Sí. tengo una duda, porque nosotros habíamos dicho que para que sea una transformación lineal, Sí. el elemento nulo de B tiene que ser igual al elemento nulo de W. Entonces, la dimensión de Kerr... Sí, perdón. La dimensión de Kerr no tendría que ser 1 sí o sí, o sea, igual o mayor a 1. O sea, porque el 0 de B, o sea, el vector nulo de B... Sí, ya contesto. ¿Ahí acaba la pregunta? Bueno, ya contesto. Sí. Sí, a ver si le entendí. ¿Le parece que hay alguna contradicción acá? Como que la dimensión del Kerr debería ser mayor estricta que 0, o sea, debería ser como mínimo 1. Eso es lo que me está diciendo. El hecho es que el Kerr es un conjunto no vacío. Fíjense que acá salta a la vista de que hay un elemento, por lo menos, de B, que satisface esta condición. O sea, satisface la condición para vivir en el núcleo. Yo les pregunto, ¿qué elemento elegirían de B para estar seguros de que ese elemento pertenece al Kerr? Sería un elemento que satisface esto. ¿Qué elemento de B satisface esta condición? Acuérdense que F es una transformación lineal. La cosa va por el lema que hemos visto. El lema me dice que si F es una transformación lineal, entonces la imagen del 0 del primer espacio es igual al 0 del segundo espacio. F acá es una transformación lineal. Si yo pongo B igual a 0B acá,
esto se satisface. Se satisface justamente por el lema. ¿Sí? El lema me dice que si f es una transformación, entonces la imagen del 0b es igual al 0w. O sea que acá hay por lo menos un elemento de b, hay un elemento de b que verifica esta condición. ¿Qué elemento? El 0 de b satisface esta condición. O sea que tiene por lo menos un elemento. ¿Y cuál es el por lo menos ese elemento posible, mínimamente posible? ¿Sí? El 0b. El 0b. El 0b pertenece a b y satisface esta condición de acuerdo con el lema. Si yo pongo, puede ocurrir, depende de eso de la transformación, que no haya otro vector que tenga, esa propiedad, o sea, que su imagen sea el 0w. Es decir, puede ocurrir que el núcleo, esté formado solo por el 0 del primer espacio. Está formado solo por el 0, porque es el único elemento, puede ser el único elemento de B que satisfaga la condición. Pero puede haber más. Eso dependerá, como les digo, de la función. Mínimamente siempre va a estar el 0 de B. Y eso se debe a que el lema que hemos visto. El lema que hemos visto es un lema válido, un lema verdadero. ¿Sí? Entonces, el núcleo mínimamente va a estar formado por el 0. Y si no, va a tener más. Les adelanto una cosa. Si la función es inyectiva, si la transformación lineal, ¿sí? La función que es transformación lineal es inyectiva, el núcleo va a ser exactamente formado por ese único elemento. Si no es inyectiva la función, la transformación lineal, entonces va a haber más vectores aparte, vectores distintos del 0b, que también están en el núcleo. O sea, el hecho de que esté solamente el 0 refleja la inyectividad de la función, de la transformación lineal. Y el hecho de que haya vectores distintos del vector nulo, o sea, el vector nulo está, pero que haya otros también distintos del vector nulo, refleja el hecho de que la función no sea inyectiva. Ahora, decía, cuando el ker está formado solo por el vector nulo del primer espacio, o sea, está formado solamente por el 0b. El 0b es un espacio, pero ese espacio no tiene base, y eso es lo que los está confundiendo. Mínimamente, el núcleo está formado por el 0b, es decir, acá tendríamos la dimensión del conjunto formado por 0b, que es un espacio. El conjunto formado por el 0b ya es un espacio. En cualquier espacio eso es cierto. El conjunto formado por el 0 ese espacio es un subespacio. Se llama subespacio trivial. El subespacio trivial no tiene base. ¿Por qué? Porque es un conjunto formado solo por un vector, el 0b. ¿Sí? Solo un vector. Y ese vector es precisamente el 0. No es un vector distinto del 0. Si ustedes tienen un conjunto, ¿sí? Formado, a ver, esperen un poquito. Vamos a ordenar un poco la idea porque
Si no puede salir algo que no es exactamente lo que quiero decir. Entonces decía, si el espacio está formado, si el ker, digamos, está formado simplemente por el vector 0b, solo por eso, la dimensión se define 0. El propio vector es un generador del espacio. Sí, Pero sí, ese ahí lo generador, entendí, profe. ese generador no es linealmente independiente. Porque si ustedes se acuerdan, la definición de independencia lineal, ustedes, los vectores, primeramente, para ser independientes linealmente, tienen que ser distintos de cero. El cero no puede pertenecer al conjunto para que tener vectores linealmente independientes. Un conjunto formado por el cero y otro vector que no sea cero, nunca puede ser linealmente independiente. Este está formado solamente por el cero, no puede ser linealmente independiente. Entonces, el 0b es un vector que está formando el conjunto y lo está generando, pero no con independencia lineal, porque él no es independiente linealmente, no cumple la condición de independencia lineal. Entonces, el 0b no puede ser base, por la definición de base, y por lo tanto, el núcleo se queda huérfano de la definición de base de un espacio. Se queda huérfano, está afuera. Yo puedo hablar de base de un espacio o de un subespacio de esta manera. Tiene que ser un conjunto de vectores que generen el espacio y que además sean linealmente independientes. El 0b genera el espacio, pero no es linealmente independiente. Entonces no hay base. Es una definición de base ad hoc, la que hago. No la definición de base, perdón, la definición de dimensión. Es ad hoc. No corresponde, no proviene como caso particular de la definición de dimensión de espacios finitamente generados, como es lo que están viendo ustedes. ¿Sí? Bien. Aquí vamos a pasar, a ver, nos estamos yendo bastante, estamos bastante, bueno, pero si se va entendiendo, está bien. En la parte 3, aquí justamente una propiedad que cité. Miren, tengo una función que es una transformación lineal, entonces, si la función es inyectiva, si la función que define esa transformación es inyectiva, entonces el núcleo es el 0b. Esta es la propiedad que les decía. Pero fíjense que hay una doble flecha acá. Esta es una de las raras propiedades que son equivalentes. Si es inyectiva, el núcleo está formado por el 0b. Si el núcleo está formado por el 0b, entonces es inyectiva. O sea que este hecho refleja la inyectividad de la función. O sea, esta estructura del núcleo refleja el hecho de que f sea inyectiva. Si hacen una negación simultánea de los dos lados, ¿sí? Si no es inyectiva, el núcleo no puede estar formado solamente por esto. O sea, el núcleo va a ser distinto del 0b. Va a estar formado con otros vectores. También. Va a ser distinto de un vector, de un conjunto formado solo por el vector nulo. Entonces, este es un puente entre la inyectividad de la función y el núcleo. La forma que tiene el núcleo. Se redujo a un solo elemento, el 0. Fíjense que acá, en la segunda propiedad, aparecía la dimensión del núcleo. ¿Sí? La dimensión del núcleo es un número, dijimos, que está entre 0 y n. Ampliamente, puede ser 0 en el menor valor, o justamente si el núcleo es el 0b, la dimensión es 0, ahí se cumple.
y menor o igual que n. Ese número es un número entero no negativo, como cualquier dimensión. Cualquier dimensión puede ser 0, que es la definición ad hoc para cuando el conjunto, el espacio es el espacio trivial, o sea, solamente formado por el 0. Ese tiene una definición especial, su dimensión. O directamente responder a que tiene dimensión porque tiene base, ¿sí? Que es cuando tiene dimensión 1 o mayor que 1. ¿Sí? Entonces, llamamos nulidad. ¿Qué es la nulidad? Al número entero no negativo. Número entero no negativo significa un número que es positivo o cero. No negativo no quiere decir positivo, ¿sí? Ni no positivo quiere decir negativo. No son la negación una de otra. No negativo es un número que puede ser 0 o ser positivo. Y no positivo significa que puede ser 0 o negativo. Entonces, no negativo, que es mayor o igual que 0. Y sí, la dimensión de un espacio cualquiera es siempre mayor o igual que 0. Ese número no negativo, o sea, mayor o igual que 0, este número, la dimensión del Kerr, acá está, la dimensión del Kerr es siempre mayor o igual que 0. Ese número lo llamamos así, nulidad de la transformación. Y escribimos esto: la nulidad de F es igual a la dimensión del núcleo. Esa es la definición. Llamamos nulidad a este numerito. Este número es uno de los números característicos de la transformación. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, ya casi estamos con poco tiempo. Acá viene el concepto de imagen de una transformación lineal, es otro subespacio característico. Tiene el mismo, está escrito con la misma estructura de definición. Tomo una transformación lineal, el subconjunto de W definido de esta manera. Pues esto es un poco más raro, pero fíjense, no me está hablando de los vectores de B, me está hablando de los vectores del espacio, del segundo espacio. Los W que pertenecen, los W pequeños que pertenecen a W grande, al espacio W. O sea que es un subespacio, perdón, un subconjunto de W. ¿Y quién es? O sea, va a estar formado por vectores, a ver, se fue. Va a estar formado por vectores de acá. O sea, la imagen es primeramente un subconjunto de acá, de vectores de acá. Es una parte de B, de W. Es una parte de W. Por eso decimos un subconjunto, en palabras. Ese subconjunto se llama imagen. Y acá dice, es el conjunto de vectores de W que son imágenes de algún vector de B. Esta definición es muy general en realidad. En realidad existe la definición de imagen de una función, de un conjunto A a un conjunto B, o de un conjunto B a un conjunto W. ¿Sí? Lo que estaríamos acá trabajando es lo que muchos autores, muchos profesores llaman el conjunto imagen de una función. O sea, el hecho de ser una transformación lineal, o sea, no influye en esta definición, sino porque el hecho de que una transformación lineal es una función, y si es una función, entonces tiene conjunto imagen. O sea, el conjunto imagen de una función cualquiera, por más que no fuese transformación lineal, se define así, que es una definición que uno ve en álgebra 1.
Entonces, acá está claro de qué se trata. El conjunto de vectores de W, que son imágenes de algún vector de B. O sea, el conjunto de las imágenes de todos los vectores de B. Todos los vectores de B tienen imagen acá. Si yo armo el conjunto de todas las imágenes, obtengo el conjunto imagen. Es otra forma de verlo. Pero eso es, como les decía, general. Todas las funciones, sean o no transformación lineal, todas las funciones tienen conjunto imagen. Conjunto imagen, que es el conjunto de las imágenes, de ahí viene el nombre, el conjunto de las imágenes del dominio, dado por la función, es un conjunto muy importante. Es siempre un subconjunto del conjunto de llegada, en cualquier función. Uno, a veces, cuando empieza con esta historia, a estudiar estas cosas, dice, se confunde, al conjunto de llegada le dice conjunto imagen, y después le dijeron no, que el conjunto imagen no es el conjunto de llegada, y hay veces que sí y otras veces que no. En general, el conjunto imagen, que es el conjunto de todas las imágenes de los elementos que hay en el primer conjunto, en el conjunto de partida, pueden llegar a llenar, están en el segundo conjunto, pero llegar a llenarlo, o no. Por eso es un subconjunto, que puede llegar a ser igual. Es un subconjunto, nada más. Entonces, para toda función, el conjunto imagen es un subconjunto del conjunto de llegada. Acá, en este primer párrafo, ¿sí?, donde está la definición de imagen de la transformación, es la definición de imagen de una función, simplemente. ¿Cuándo gana propiedades? Gana propiedades, este conjunto gana propiedades cuando la función no es cualquier cosa, sino que tiene esta etiqueta, es una transformación lineal. Si la función es una transformación lineal, entonces la imagen pasa a ser un subespacio del segundo espacio. Fíjense qué cosa notable, lo mismo que ocurría antes. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen siempre va a ser un subespacio del conjunto de llegada. No, está mal eso. Si se trata de una transformación lineal, sí, es un subespacio. Si es una función cualquiera, es un subconjunto, no puedo asegurar otra cosa. Lo que marca la diferencia es ese hecho, que sea transformación lineal o no. Si una función cualquiera, para una función cualquiera, la imagen, o conjunto de imagen, como a veces le dicen, es un subconjunto del conjunto de llegada. No puedo decir nada acerca de espacios. Ahora, si la función es una transformación lineal, hay dos espacios involucrados, o sea, el conjunto de partida y el conjunto de llegada son espacios, entonces sí, en ese caso, va a ser algo más que un subconjunto, va a ser un subespacio. Esa propiedad la gana solamente la f, que son transformaciones lineales. No vale para cualquier función. Y aquí tenemos, por último, este párrafo dice, si la dimensión de B es n, o sea, nuevamente tenemos un espacio de dimensión finita, dimensión natural. Qué lástima, acá se pegó un poco el espacio ahí, se eliminó el espacio. A veces se teclea distraídamente y hay espacios que se cierran. Bueno, no importa, eso lo puedo arreglar. Entonces, fíjense la propiedad que tiene la dimensión de ese subespacio. La dimensión de ese subespacio, así como tenía la propiedad que tenía la dimensión del núcleo, la dimensión de la imagen cumple la misma relación. O sea, la dimensión de la imagen siempre está entre 0 y n. O sea, tal cual la propiedad que tiene el núcleo. O sea, los dos espacios, los dos subespacios,
El núcleo es un subespacio del primer espacio. La imagen es un subespacio del segundo espacio. Las dimensiones de ambos, fíjense qué cosa notable, las dimensiones de ambos están comprendidas entre 0, el menor valor que puede tomar, y el mayor valor que puede tomar es n. En el núcleo uno lo podría entender a eso. O sea, que el núcleo sea tan grande que llegue a llenar este espacio. O sea, un espacio tan grande, un subespacio tan grande que llega a llenar, o sea, tiene como tope dimensión n. Si tiene la misma dimensión del subespacio donde está, como subespacio del espacio donde está, entonces coincide con él, coincidiría con B. Si la dimensión del, vuelvo a decir, si la dimensión del núcleo de F fuese igual a n, eso significa, por unas propiedades de subespacio, que coincidiría con el espacio B. Claro, hasta ahí, como el núcleo está acá, en este espacio, no hay problema. Pero la imagen es un subespacio de este otro espacio de W. Y fíjense qué cosa extraña. Tiene la misma limitación, o sea, el tamaño dimensional de la imagen no puede superar el tamaño dimensional de W. Ni siquiera puede ser igual. Interesante, ¿no? O sea, está limitada la dimensión de la imagen, está limitada por la dimensión del conjunto de partida, del espacio de partida. El espacio de llegada. Fíjense que es el mismo n. Es el n. Este n sigue siendo la dimensión de partida. No juega es la dimensión del espacio W. Podría no tener. Profe, se le dejó de escuchar. Hola. Ahí está, se le escucha. Ahí Se se escucha, Sí, profe. parece que se cortó en un momento. Bien. Ya estamos terminando de redondear esto. Sí, ya estamos en la última propiedad. Decía, si B y W son espacios de dimensión natural, cualquiera sea esa dimensión, pero natural, entonces la sobreyectividad equivale a lo siguiente, a que la dimensión de la imagen coincide con la dimensión de W. Esa es la idea. Bien, entonces por acá vamos a ir quedando. Supongo que ya deben estar muy cansados. Yo lo supongo, pero ustedes contesten, pues, si es así. ¿Sí? Si contestan que sí,
¿Que están muy cansados? No me enojo. Y si contestan que no están muy cansados, tampoco me enojo. Simplemente quisiera saber. Bueno, va a quedar para la próxima algunas propiedades muy especiales, una propiedad muy especial que tiene la imagen. Y esa propiedad va a ser de oro en la resolución de problemas donde tengamos que encontrar el núcleo y la imagen de una transformación. Acá está comentado también el teorema de nulidad y rango, pero prefiero no abarrotarlos de más cosas, pues si no, ya no es posible eso. Profe, Es contraproducente. Sí. ¿podría pasar el PDF para que lo podamos leer nosotros? Perfecto, sí, se los paso. En un ratito se los paso. Se los envío por la mensajería de Miel. ¿Sí? En un ratito se los subo. Bueno. A ver. Profe, ¿la próxima clase Sí. va a seguir explicando los temas que quedaron sin explicar? Y estos temas son un adelanto de la clase próxima, en realidad. O sea que, en vez de estar atrasados, estamos adelantados. Lo que pasa es que la clase próxima, este preludio, ¿sí?, sobre transformación lineal y los espacios característicos, ¿sí?, es la entrada a transformaciones lineales. Después ya nos podemos mover acá. Acá van a encontrar, ahora cuando tengan el PDF en la mano, van a encontrar que hay otros contenidos, otro material que coloqué acá, que son problemas justamente son problemas, yo diría, algunos son parecido de guía y otros son especiales para poder discutir algún aspecto. Son problemas donde básicamente lo que se pide es hallar, o sea, determinar el núcleo y la imagen de una transformación lineal. O sea, se les da una transformación lineal y se les pide encuentre el núcleo y encuentre la imagen. ¿Sí? Ese es el tipo de problema. Se van a encontrar con que hay problemas resueltos, mostrándoles cuál es la técnica para resolverlos. Pero todas esas técnicas utilizan las propiedades que hemos estado resumiendo acá. Hasta acá utilizan. ¿Sí? Entonces, si quieren darle un vistazo a ese otro material, bueno, bienvenido. Van a estar más en la onda que vamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta más? La clase que viene, además de seguir viendo estos conceptos, también podemos hacer ejercicios de alguna forma juntos. O sea, Sí, van a hacer ejercicios. En esto se le está dando alguna teoría sobre esos ejercicios. Como le dije, he complementado el material con ejercicios resueltos y con ejemplos. No exactamente ejercicios resueltos, sino con ejemplos. Pero esto es parte de la teoría, no es la práctica. Yo no estoy haciendo práctica con esto, sino que exponiendo la teoría. ¿Sí? O sea, estoy usando este recurso para exponer elementos de la teoría que nos es necesaria para abordar los problemas. Pero los problemas, sí, hay problemas en la práctica, va a estar el foro, también, y bueno, estamos nosotros, los profesores Lugo y Moya, vamos a estar en el foro, en el chat, inclusive uno de nosotros también va a hacer alguna exposición sobre resolución de problemas, ¿sí?, utilizando toda esta presentación teórica.
O sea, el tema no es esto solo, sino mayoritariamente, esto es un mínimo de la teoría para abordar esos problemas, para saber de qué se habla. Pero algo que es fundamental es la práctica. Entonces, la práctica la hacemos. O sea, ustedes tienen algunos ejercicios en la guía, van a empezar a intentar trabajar con eso, y nosotros vamos a hacer otro tipo de presentaciones de problemas, de resolución de problemas. ¿Está respondida la pregunta? Bien. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa más que quieran preguntar? Bien, entonces ya vamos a dar por finalizada la presentación. Tengan unas muy buenas tardes. ¿Sí? Nos encontraremos otra vez por este medio. Estos encuentros virtuales todavía me cuesta definirlos la semana próxima. ¿Sí? Sí, profe, buenas tardes. Entonces, Chao. buenas tardes, hasta luego. Nos vemos, Voy a profe. dar por fin. Buenas tardes. Bueno, Chao, chao. buenas tardes.